Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto podernos nuevamente reunir. Gracias a la misericordia de nuestro Dios, seguimos teniendo esa bendición de poder seguir meditando en su palabra, de poder sentir el amor de Dios, el cuidado de nuestro Dios en nuestro corazón y también en nuestra familia. Recuerden que el tener vida y salud siempre será un regalo de nuestro Dios. Y a pesar de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, nuestro Dios sigue siendo nuestro ayudador y nuestro pronto auxilio. Gracias a Dios, pues tenemos un regalo tan maravilloso que es su palabra. Gracias a nuestro Señor Jesús tenemos ese regalo tan maravilloso que es nuestra salvación. Así que debemos seguirla guardando, atesorándola en nuestro corazón como algo tan valioso que solo nuestro Dios pudo darnos. Y en este día, pues yo quiero compartirles algo también relacionado a que no estamos solos, a que siempre estamos protegidos y guardados o defendidos por nuestro Señor Jesús. Y el tema que voy a tratar es Cristo, nuestro abogado. Y esto lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Todos sabrán que es un abogado o todos saben que es una persona o a qué se dedica. Bueno, pues un abogado obviamente es alguien, una persona que conoce sobre un caso en específico y en algún momento de su vida o de su historia laboral, pues va a tener que presentarse delante de un juez y pues defender a su cliente o a quien haya contratado sus servicios. Este abogado obviamente dará lo mejor de sí, dará sus mejores argumentos y se presentará ante el juez defendiendo a su cliente, defendiéndolo incluso a pesar de que pueda conocer que él es culpable, pero lo defenderá. ¿Por qué? Obviamente por esa, tal vez esa fidelidad o esa amistad o por supuesto en la parte de su salario. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús lo hace con nosotros. Y eso quiero que vayamos viendo. Vamos a ir viendo versículo por versículo lo que nuestro Padre Celestial hoy nos quiere decir. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. El Señor nos trata con tanto amor, nuestro Dios nos trata con tanta delicadeza, con tanto cariño que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero ¿cuáles cosas nos está escribiendo nuestro Dios? ¿O qué es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos estar alejados del pecado? Por supuesto, es su palabra, estas cosas, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta más importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos. ¿Para qué? Para estar alejados de este mundo, para estar alejados del sistema de pecado. Es que si yo me mantengo cerca de Dios, si yo me mantengo cerca obviamente de nuestro Padre, de su palabra, conozco sus mandamientos. Entre más cerca yo esté de Dios, yo me mantendré más lejos del mundo, estaré alejada del mundo, alejada del pecado. Sin embargo, por nuestra carnalidad humana, nosotros vamos a seguir pecando. Y esto es algo natural. Pero como lo dijo Pablo en su carta a Romanos, sí, lo que yo no quiero hacer, eso lo sigo haciendo. Lo hago, pero hay algo importante. Gracias a nuestro Dios, la respuesta siempre estará en Jesucristo. Y es lo que ahora nosotros también tenemos. La palabra de Dios nos va a mantener alejados del pecado. Pero si por nuestra carnalidad humana pecamos, dice, tenemos a alguien que es nuestro abogado. Y menciona a quién, a Jesucristo, el justo, dice. Es que nuestro Señor Jesús es justo porque está totalmente libre de pecado. Es que cuando Satanás empieza a acusarnos, como ya lo vimos en Apocalipsis también, como incluso acusaba a Job, día y noche está el acusador,
pero también tenemos un abogado que está defendiéndonos ante el Padre, dando su propia, incluso dice, tal vez aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesús estará ahí, ¿no? Defendiéndonos, diciendo, no, esa deuda yo la pagué, con mi propia vida yo saldé este caso o esta vida. ¿Se acuerdan cómo el abogado normalmente lo hacía por una paga? O defendía a este cliente a pesar de ser culpable. Nuestro Señor Jesús, yo no le he pagado nada a nuestro Señor Jesús. Realmente todo lo que Dios me dio o lo que Jesús hizo en aquella cruz es únicamente por esa gracia inmerecida que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesús tomó ese lugar mío, mi lugar. Él tomó en aquella cruz. ¿Para qué? Para perdonar mis pecados. Y el Señor Jesús estará ahí defendiéndonos, protegiendo nuestra vida, protegiéndonos a cada uno de nosotros. Así que lo importante es no desanimarnos, sin importar en la situación que cada uno de nosotros estemos o nos encontremos, o estemos realmente pasando por momentos difíciles y en realidad tal vez muchas veces le podamos herir el corazón de Dios, o podamos ofender a nuestro Dios, o podamos hacer sentir que lo que Jesús hizo por mí no vale la pena. Pero el mensaje que hoy nuestro Dios nos quiere dar es que no estamos solos, en que no tenemos, o que más bien que tenemos a alguien que está ahí para defendernos. Es que si pudiera ser, o más bien si yo tendría argumentos o mis actitudes, mis buenas obras, defenderme ante el Padre, por supuesto que en realidad no tendría ningún beneficio. Si yo me defendería ante el acusador con mis buenas obras, con mis argumentos, en realidad saldría totalmente acabada, pero gracias a Dios, nuestro Señor Jesús, que es el justo, es el único que puede en realidad perdonar nuestros pecados. El Señor Jesús dice que pasó lo mismo que nosotros. El Señor Jesús nos va a defender porque conoce nuestra debilidad, conoce nuestra naturaleza porque Él mismo fue un hombre. La diferencia entre Jesús y nosotros, por supuesto, es que en Él no hubo pecado. Y qué gran abogado tenemos, porque no tenemos cualquier abogado que está ahí, no tenemos cualquier persona que está ahí. Sí, grandemente nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro abogado, quien nos defiende día y noche. Así como Satanás está ahí para acusarnos día y noche, nosotros tenemos a nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesús, que está ahí defendiéndonos cada día. Por eso es importante que cuando nosotros fallemos o pequemos ante nuestro Dios, confesemos nuestro pecado a nuestro abogado, que Él realmente puede escuchar de nuestros labios nuestro arrepentimiento. Entonces nuestro Señor Jesús dirá, aquella persona se arrepintió. Pero va más allá de eso, va más allá de que tal vez yo confiese mi pecado, sino que Cristo Jesús limpió mi pecado con su propia sangre. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el Antiguo Testamento, para que los pecados del pueblo de Dios sean no perdonados, sino solamente cubiertos, esa es la expiación, tenían que ofrecer sacrificios, tenían que ofrecer holocaustos, pero no lo hacía cualquier persona, ustedes ya lo saben, sino lo hacía únicamente el sacerdote. Pero para eso tenía que purificarse, para poder presentarse ante Dios, tenía que este sacerdote purificarse y así presentar ofrendas para que los pecados sean cubiertos. Pero ahora no es necesario hacer eso porque Jesús ya tomó ese lugar.
Por eso dice, Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él es esa ofrenda que se presentó ante Dios para que mis pecados sean totalmente cubiertos, perdonados y quitados de mi vida. Ahí está mi abogado defendiéndome, tomando incluso mi lugar. Y miren lo que dice aquí, no solo por mis pecados, sino también por el pecado de todo el mundo. Y aquí queda totalmente anulada esa falsa doctrina o esa falsa enseñanza de que Dios escogió a Sarita como su hija y yo que sé, a Andrea como no su hija. Dios no es así, porque si fuera así, no sería un Dios justo. Dios dice que amó a todo el mundo. Juan 3:16. Dios ama a todo el mundo. El Señor Jesús quiere ser abogado de todos, pero la decisión siempre va a ser nuestra. La decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón siempre va a ser nuestra. Jesús murió por mis pecados. Jesús dice, murió por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Por todo el mundo vino a salvar. La decisión está en cada uno de nosotros. La decisión siempre será personal para que yo acepte o rechace a nuestro Señor Jesús. Pero es maravilloso poder estar en los caminos de Dios porque sabemos que no estamos solos. Sí, tenemos a nuestro enemigo que está ahí lastimándonos, causándonos dolor, haciendo que tal vez nuestra debilidad nos lleve a cometer pecados grandes. Pero la misericordia de Dios sobreabunda. Cuando el pecado abundó, la gracia y la misericordia de nuestro Dios sobreabundó. Así que recuerden, no estamos solos, tenemos un defensor que está ahí y ahí para protegernos y para defendernos ante las acechanzas del enemigo. Nosotros tenemos que seguir adelante confiando en Él, buscando y meditando en su palabra, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si yo digo tener a Cristo Jesús como mi Salvador, como mi abogado, el que está ahí para defenderme, yo tengo que conocer quién va a ser mi defensor, qué es lo que mi abogado quiere, qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Y la única manera para yo poder conocer a Dios es mediante su palabra, es guardando su palabra. Ustedes se acuerdan que decía Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en ese camino tenemos que estar, en ese camino tenemos que seguir, porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios y estamos totalmente alejados de este mundo, o más bien alejados de su palabra, dice, la verdad no está en él. Es decir, Jesús no está en nosotros, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que sigamos adelante, busquemos más de su palabra, conozcamos más de lo que Cristo Jesús quiere para nosotros. Obviamente no seremos perfectos, siempre vamos a tener fallas. A pesar de estar posiblemente meditando su palabra de día y de noche, mi vida me va a llevar a momentos que no le agradan a Dios. Pero ahí está Jesús para sostenernos y para levantarnos. Y como ya lo vimos, para defendernos y para recordarnos las promesas que Dios tiene para sus hijos. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si yo empiezo a guardar los mandamientos de Dios, dice, el amor de Dios realmente se está perfeccionando a mí. Es que realmente yo, con mis propias fuerzas, con mi propia vida, con mis propios méritos o esfuerzos, jamás voy a poder lograrlo. Realmente lo que me transforma a mí es el amor de Dios. Lo que me va cambiando a mí es que la palabra de Dios
va llenando mi mente y va llenando mi corazón. El mejor testimonio que nosotros podemos dar es nuestra vida transformada. El Evangelio tiene que transformarnos, el Evangelio tiene que cambiarnos. Porque si no hay un verdadero cambio, entonces yo estoy diciendo, más bien yo no estoy demostrando que en Cristo Jesús hay vida y hay cambio. Así que debemos andar como Jesús quiere que andemos y como Él anduvo, en humildad, en misericordia, en perdón, en no resentimientos. Jesús le negaron sus propios amigos, a Jesús le traicionaron, pero Jesús murió incluso hasta por aquellas personas. Pero siempre la decisión va a ser nuestra. Siempre va a ser nuestra decisión el aceptarle a Jesús como nuestro abogado. Si Judas se hubiese arrepentido de sus pecados, hoy la historia de Judas hubiese sido totalmente diferente. Pero siempre la decisión está en cada uno de nosotros. Así que confiemos en nuestro Dios, confiemos en el abogado que tenemos, que es Cristo Jesús, que está ahí para defendernos, que está ahí para animarnos, que está ahí para protegernos y que está ahí para incluso dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús ya lo hizo. Ahora a nosotros nos queda aceptar ese sacrificio de amor que Jesús hizo en aquella cruz. Vivamos conforme al corazón de nuestro Dios, vivamos siempre agradecidos y confiados en el amor de nuestro Señor. Y la única manera de seguir adelante es refugiándonos en su palabra. De esa manera yo conozco a Dios, de esa manera yo puedo escuchar su voz. Así que les animo a que cada uno de nosotros podamos continuar y podamos ser fieles al Señor. Cada día que el amor de Dios se vaya perfeccionando en nosotros, en nuestros corazones. Bendiciones para ustedes y bendiciones para toda su familia. Y si es la voluntad de nuestro Dios, nos podremos ver una próxima semana.